Este tema del funcionamiento de las instituciones encargadas de la realización de las elecciones al mismo tiempo pues supone una serie de preocupaciones éticas, y vamos a conversar telefónicamente con el doctor Walter Gutiérrez, él es presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones, y por supuesto nos va a informar sobre cómo andan, qué es lo que descubrimos, qué perlitas se presentan en el panorama de la organización y de la conducción de un proceso electoral. Doctor Walter Gutiérrez, gracias por atendernos. Raúl, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. ¿Qué estamos observando? Ya yo mencionaba todo esto que seguramente me ha escuchado. Y que sí, claro que sí. Es una cosa pues preocupante, ¿verdad? Porque la que está siendo amenazada es la propia democracia. Sin duda. A ver, lo primero que hay que decir es que, como usted muy bien lo ha señalado, estamos en presencia, desafortunadamente, de agrupaciones políticas o de partidos políticos de opereta, que son casi de fachada, y esto conecta directamente con lo que hemos visto en las últimas semanas, ya una presencia desembosada y violenta del crimen en la política. Se está ingresando a la política porque intereses, sea del narcotráfico, de la tal ilegal, es decir, de organizaciones criminales que les interesa ingresar a la política, pero también hay candidatos que ingresan a la política porque tienen intereses de delinquir en la política, porque ven que el presupuesto de los gobiernos regionales o los gobiernos locales son ahora sí muy abultados e interesantes. Y creo que los ejemplos están a la orden del día. En el Tribunal de Honor hemos hecho una tarea que me parece que es importante que se difunda. Nosotros lo hemos dicho ya más de una vez, que es fundamental que los políticos sean transparentes económicamente. Le voy a dar algunas cifras, Raúl. Mire, de los 522 candidatos a las distintas alcaldías de los distritos de Lima, solo han presentado información económica 242. Esto es el 46%. En el Callao, de los gobiernos, de los candidatos a la presidencia regional, que son 14, solo 5 han presentado información económica personal. De los candidatos a nivel nacional, que son los candidatos, digamos, a gobiernos regionales, son 299, solo 155 han presentado información económica, es decir, el 51%. Y de los 1.790 candidatos a capitales de provincia, 920 han presentado. Esto es algo más del 50%. En otras palabras, no tenemos candidatos con vocación de transparencia económica. Esta va a ser una de las conclusiones del Tribunal de Honor. Es urgente que se apruebe una ley que haga que la información económica de los candidatos sea obligatoria. O sea, es opcional, no es obligatoria en el momento. A ver, lo que sucede es que lo que es obligatorio es que se presente la información económica de los candidatos, perdón, de los procesos de las campañas, la previsión de gastos, la previsión de ingresos de la campaña y al final de la campaña. Pero le doy un dato que le va a parecer de Ripley. Esta norma, que es obligatoria, no tiene sanción, por lo tanto, muy pocos también presentan esta liquidación al final del proceso. A la que yo me refería es a la información económica del candidato. Así es. Porque el tribunal parte de esta premisa: el que quiere manejar la hacienda pública tiene que ser transparente en su hacienda personal. Claro, nosotros vemos campañas millonarias. Va a considerar que la hacienda pública le es la que le corresponde. Y estamos viendo que desafortunadamente hay muchos ejemplos. No, mire lo que ha pasado en Chiclayo. Bueno, pero ¿qué poder se tiene entonces de fiscalización o hasta que se dé la norma de poder decretar simplemente que si no cumple con tales o cuales requerimientos deja de ser candidato?
es que desafortunadamente, Raúl, si no hay norma, el tribunal lo que puede hacer es visibilizar estas conductas. Dos cosas le corresponde al tribunal: promover conductas democráticas, cívicas, y visibilizar estas conductas que no lo son. Pero nosotros somos un tribunal de honor en el marco de un pacto ético. Hacemos un esfuerzo, pero no le podemos pedir ni al pacto ético ni al tribunal que sea lo que no es y haga lo que no puede, ¿no? Estamos tratando de visibilizar esto para que el activismo ciudadano, a través de su voto, le niegue la confianza a quienes no son transparentes. ¿Y cómo se visibiliza? ¿Dónde está todos esos datos? Esto ya está en la web. Esto ya está, es fácilmente de acceso. De acuerdo. Bueno, pues muy bien. Por lo demás, doctor Walter Gutiérrez, aprovecho ya que estamos conversando telefónicamente, ¿cómo ve usted el proceso? Hay una tendencia siempre, y eso a mí también me parece tan lamentable, a imaginar que el elector es depresivo, no sabe dónde está parado, que todo es una pura farsa. Y en verdad, al final de cuentas, también, así como triunfa y avanza un poco la delincuencia, también la conciencia cívica está presente, también el ciudadano no es un irresponsable, es un severo crítico en muchos casos, sabe perfectamente que tal o cual presidente regional no ha cumplido, que tal alcalde ha hecho de las suyas. De modo que mi pregunta va en ese sentido: ¿crece o no una conciencia ciudadana cívica? Definitivamente yo creo que sí. Lo que sucede es que ahora existen un periodismo también cada vez más comprometido, y existen herramientas tecnológicas que hacen visibilizar o permiten que veamos cosas que de repente no veíamos. Esto no quiere decir que, como dije al inicio, las organizaciones criminales no estén ingresando a la política. De hecho, eso está sucediendo. Así es. Pero también creo que concurrentemente hay una generación de jóvenes que está mirando la política de otra manera, que está entendiendo que sus proyectos personales, sus emprendimientos, sus actividades profesionales se ven afectadas y contaminadas por la política. Esa idea de que la economía podía marchar bien, que estaba divorciada de la política, que podíamos darle la espalda a la política y seguir adelante, creo que todos tenemos claro que no podemos seguir teniendo esa mirada. Y los jóvenes es muy claro. Es muy peligrosa y defectiva. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez. Vamos a escuchar el despacho de nuestro corresponsal Armando Chilón de Cajamarca. Se ha presentado el caso de un candidato para Celendín.